El condado de Autauga, en Alabama, siempre había sido un lugar donde el tiempo se detenía a mirar. El aire olía a pino recién cortado y a café que se enfriaba lentamente en tazas de porcelana agrietadas. Los porches de madera se llenaban al atardecer de voces cansadas que se confundían con el canto de los grillos. El río Alabama avanzaba lento y pesado, reflejando el cielo como si arrastrara consigo todos los recuerdos del condado. Allí, la rutina era un escudo invisible contra cualquier sobresalto. Hasta que dejó de serlo. En la última semana de octubre de 2008, algo invisible comenzó a filtrarse en la vida de Prattville y sus alrededores. Al principio fueron detalles mínimos, casi imperceptibles. Una zanahoria colocada cuidadosamente junto a un buzón. Una caja de cartón abandonada en un porche. Un rastro blanco, como polvo de harina, en la base de una puerta. Nadie pensó que aquello significara algo. No todavía. Halloween llegó con la promesa de cielos despejados y un aire frío que bajaba desde el norte. Pero aquella noche, en apenas unas horas, 22 niños desaparecieron. Ninguno volvió a ser visto con vida. El pueblo, paralizado, se convirtió en un cementerio de luces apagadas y voces silenciadas. No hubo arrestos. No hubo testigos fiables. Solo rumores que se repetían en voz baja en los comedores, en las peluquerías y en las iglesias. Había quienes juraban haber visto una figura inmóvil al final de una calle sin salida, con orejas largas y una sonrisa cosida con hilo negro. Otros aseguraban que aquella figura se movía con la agilidad de un animal salvaje, saltando entre los árboles y desapareciendo en cuestión de segundos. Nadie coincidía en los detalles, pero todos mencionaban lo mismo. El sonido hueco de unas manos grandes golpeando la madera, siempre 3 veces, siempre con un ritmo pausado. Desde entonces, cada año, cuando el calendario se acerca a finales de octubre, el pueblo de Prattville cambia. Las luces se apagan más temprano. Los niños no salen solos. Y en algunas casas, los porches permanecen vacíos, como si sus dueños esperaran que el silencio los protegiera. Sin embargo, hay noches en las que, entre el crujir de las hojas y el murmullo del viento, alguien asegura escuchar un sonido conocido, 3 golpes huecos que se alejan o se acercan. El 28 de octubre de 2008 amaneció con un viento frío que arrastraba hojas secas por las calles de Prattville. En Main Street, los escaparates estaban adornados con calabazas, murciélagos de cartón y esqueletos fluorescentes que se mecían lentamente, chocando contra el cristal. El aire tenía un olor metálico, mezclado con humedad y madera vieja. Las rutinas del pueblo continuaban, pero algo subterráneo parecía estar cambiando. En un salón de belleza cercano a Court Street, una peluquera cerraba más tarde de lo habitual mientras su hija esperaba sentada, jugando con una diadema de orejas de fieltro que llevaría en Halloween. No muy lejos, un hombre reparaba una lámpara de porche frente a la casa de su hermano, observando con extrañeza varias zanahorias colocadas junto al buzón, alineadas como si fueran una ofrenda. Por toda la ciudad, pequeños indicios se repetían. En Doster Road, 3 zanahorias mordidas aparecieron en el borde del asfalto. En el columpio del parque, alguien había atado una oreja de peluche con una cuerda. En Cotters Pond, un pescador descubrió huellas grandes y planas cerca de la orilla, junto a fibras blancas de pelo sintético atrapadas entre las ramas bajas. Eran huellas que no pertenecían a ningún animal conocido del área. La tarde cayó lentamente sobre Prattville. Los porches comenzaron a encender sus luces, pero muchos apagaron las de la parte trasera, como si quisieran reducir el contacto con la oscuridad. A medianoche, una ráfaga de viento derribó una papelera frente al juzgado del condado, y los gatos callejeros huyeron en todas direcciones. Fue entonces cuando llegaron los primeros golpes, 3 sonidos huecos, pausados, que resonaron en un porche de Washington Place. No eran nudillos. Eran planos y anchos, como si una pala golpeara la madera. En la penumbra, el polvo blanco flotaba en el aire, cayendo lentamente sobre las tablas. El olor era inconfundible, harina cruda, con un leve matiz agrio, como de masa fermentando. Al otro lado del parque, bajo un poste de luz que parpadeaba, una figura alta permanecía inmóvil. El traje blanco, desgastado y sucio, colgaba de su cuerpo como una piel demasiado grande. Las orejas no se movían, y la cabeza estaba ladeada en un ángulo inhumano. La sonrisa cosida parecía más una herida que un gesto. Cuando la figura se desplazó hacia la línea de árboles, el movimiento no fue el de un humano corriendo, sino algo más torcido y desacompasado.
El roce del traje contra las ramas dejó un rastro de fibras blancas, que se perdieron en la oscuridad del bosque. El 29 de octubre comenzó con un cielo grisáceo, cubierto de nubes bajas que filtraban la luz del sol como un velo sucio. En Louises Diner, el sonido de las tazas golpeando sobre los platillos marcaba el pulso del amanecer. El rumor de los días anteriores se filtraba en las conversaciones, aunque nadie lo mencionaba abiertamente. En distintos puntos del pueblo, las señales se repetían. Zanahorias colocadas en porches, algunas con marcas de mordidas humanas. Rastros de harina en los bordes de las aceras, como si alguien hubiera derramado un saco entero mientras caminaba. En un parque junto al río, las huellas planas y anchas volvían a aparecer, algunas con los bordes nítidos, como si hubieran sido moldeadas con precisión. Entre las hojas húmedas, nuevas fibras de pelo sintético se adherían a los arbustos, atrapadas por el rocío de la madrugada. En los márgenes de Coutterspan, el barro guardaba huellas más profundas, mezcladas con marcas lineales, como si se hubieran arrastrado objetos pesados. Allí, el olor a agua estancada se mezclaba con un rastro de harina húmeda que se pegaba a las botas. La tarde avanzó sin incidentes visibles, pero el aire se sentía más denso. La temperatura había bajado, y el viento arrastraba papeles y hojas en remolinos inquietos. En Millbrook, un grupo de adolescentes grabó con un teléfono antiguo una figura blanca que se recortaba contra el horizonte al final de un camino de grava. La imagen era breve y temblorosa, pero suficiente para mostrar dos orejas largas y un destello negro donde deberían estar los ojos. Aquella noche, varios porches recibieron el mismo patrón de golpes, 3 impactos huecos, siempre espaciados de manera exacta. Las maderas resonaban como tambores sordos. En algunas casas, el polvo blanco caía en pequeñas nubes desde el marco de la puerta. Ninguno de los vecinos se atrevió a abrir. En el silencio que siguió, el pueblo parecía contener la respiración. Las calles estaban vacías, y solo el sonido distante del río rompía la quietud. En los márgenes del bosque, algo se movía con pasos amplios, dejando un rastro casi invisible que conducía hacia el agua. El día 30 amaneció con un frío cortante que endurecía la superficie del barro. En las tiendas de Prattville, los últimos preparativos para Halloween se mezclaban con una sensación de prisa contenida. En el Home Depot de Montgomery, un empleado recordaba la compra reciente de varios sacos de harina, láminas de acrílico negro y guantes de látex de gran tamaño, todo pagado en efectivo. El acrílico podría haberse usado para fabricar superficies lisas y reflectantes, como ojos artificiales. La harina, en cantidades tan grandes, parecía fuera de lugar para un evento doméstico. Junto a la orilla del río, la idea cobraba forma, moldes fabricados con precisión, manos planas que al golpear producían un sonido hueco y cubiertas de harina para no dejar huellas reconocibles. En el Daniel Pratt Historic District, un taller de carpintería mostraba restos de trabajos recientes, madera cortada en piezas alargadas, láminas endurecidas con epoxi y marcas de sujeción que coincidían con moldes artesanales. Si alguien hubiera querido crear un traje grotesco y funcional al mismo tiempo, aquel lugar, o uno como ese, podría haber sido el punto de partida. Esa noche, en varios puntos del pueblo, se observaron figuras fugaces entre los árboles, siempre blancas, siempre con un movimiento anómalo, como si el peso estuviera mal distribuido. La presencia se hacía sentir en los porches, golpes huecos, harina dispersa y, en algunos casos, objetos pequeños dejados a propósito, como juguetes viejos o peluches deteriorados. En una de las casas más vigiladas de la zona, un conejo de peluche apareció en el porche. Estaba sucio, con una de sus orejas arrancada y un parche negro cosido en uno de los ojos. El peluche desprendía el mismo olor agrio que la harina húmeda encontrada junto al río. Durante toda la noche, la figura se dejó ver de forma intermitente, apareciendo en la periferia de la visión de quienes vigilaban. Siempre a distancia, siempre sin apresurarse, como si supiera que la vigilancia humana no podría seguirla más allá de ciertos límites. El 31 de octubre de 2008, Prattville amaneció bajo un cielo despejado y frío. Los árboles parecían arder en tonos rojos y naranjas, y el pueblo se preparaba para una noche que, hasta entonces, siempre había sido festiva. Las calles estaban adornadas con luces y calabazas, y los voluntarios se distribuían en rutas seguras para los niños. Pero a medida que caía la tarde, los indicios comenzaron a repetirse. Zanahorias colocadas en lugares estratégicos. Harina esparcida en pequeñas cantidades frente a casas específicas. Nubes de humo artificial saliendo de porches donde antes no había decoración.
El primer niño desapareció poco después de las 7 de la tarde, en King Street. Su madre lo vio entrar en una nube de humo junto a un porche decorado. Entre el humo, una figura alta con orejas largas se inclinaba hacia él. Las manos planas lo rodearon y el niño se desvaneció en la neblina. Cuando la madre llegó al escalón, el único rastro era una zanahoria mordida y un polvo blanco que cubría la madera. A partir de ese momento, las desapariciones se multiplicaron. En Pine Street, Evergrande y Laurel Drive, se repitió el mismo patrón. Siempre humo, siempre harina, siempre la figura blanca alejándose hacia un punto que parecía predefinido. En cada caso, el rastro conducía hacia zonas cercanas al agua. A las 8:30, gran parte de la ciudad quedó a oscuras. El apagón fue casi total, dejando únicamente algunos focos dispersos y las luces de los vehículos de emergencia. En medio de la penumbra, las risas comenzaron a escucharse. No eran carcajadas humanas, sino un sonido irregular, múltiple, como voces grabadas y reproducidas al mismo tiempo. En Cotters Pond Park, la figura se mostró por completo. Bajo la luz intermitente de un foco, el traje revelaba costuras negras cruzando el abdomen, un parche cosido en el hombro y ojos de acrílico negro con arañazos radiales. La sonrisa cosida permanecía inmóvil, y las manos planas sostenían una bolsa que parecía pesar más de lo que su tamaño indicaba. La persecución que siguió se perdió entre los árboles y terminó en el embarcadero. Allí, las huellas planas se mezclaban con marcas de arrastre, y una barca pequeña se alejaba por el río, deslizándose sin apenas provocar oleaje. Dentro de ella quedaban restos de harina, una diadema infantil y un peluche sin un ojo. La mañana del 1 de noviembre, el silencio cubría Prattville como una manta húmeda. Las sirenas habían callado, los focos de emergencia se apagaban uno a uno, y las cintas amarillas colgaban flojas en las esquinas de las casas como si fueran restos de una fiesta olvidada. El aire estaba impregnado de un olor agrio, mezcla de harina húmeda y barro del río. Las autoridades locales, apoyadas por equipos de Montgomery y Elmore, rastreaban la zona con perros entrenados y buceadores. Desde el aire, el río Alabama parecía un tablero gris, marcado por pequeños conos de luz que se movían lentamente sobre la superficie. El frío se intensificaba con cada hora, y la bruma de la mañana se negaba a disiparse del todo. En las primeras horas de búsqueda, se hallaron 3 elementos significativos: una balsa improvisada hecha de palés sujetos con cinchas, con fragmentos de tela blanca adheridos a un extremo, una cuerda gruesa con harina incrustada entre sus fibras, y un listón de madera con marcas claras de dientes humanos. Cada hallazgo reforzaba la sensación de que aquello había sido planificado con precisión. La harina estaba presente en lugares improbables, bajo las raíces de los árboles junto al agua, en grietas de las rocas, incluso en el pelo de los perros rastreadores que se acercaban demasiado a ciertos puntos. En la superficie del río, flotaban pequeñas burbujas que explotaban con un sonido seco, liberando un olor reconocible, casi como el de masa cruda. Un mapa de canales antiguos del Alabama y del Autauga Creek revelaba meandros y brazos de río abandonados, osbours donde el agua quedaba atrapada durante meses. Quien conociera esos rincones podría esconder casi cualquier cosa allí, fuera de la vista de curiosos y de patrullas. En una estación de bombeo abandonada cerca de Pine Level, las paredes interiores estaban marcadas con huellas blancas de manos planas. En el suelo, zanahorias mordidas se pudrían lentamente. El espacio olía a humedad vieja y a grano fermentado. La luz que entraba por las rendijas dibujaba siluetas distorsionadas, y en ellas parecía moverse algo, como si las sombras hubieran aprendido a imitar figuras vivas. En el centro de la sala, sobre el concreto húmedo, había un molde de yeso de una mano. La palma era ancha, sin detalles de huellas dactilares, diseñada para levantar sin dejar rastros. En su superficie quedaban restos de harina seca. Durante los días siguientes, las autoridades recopilaron objetos y fragmentos dispersos como si se tratara de las piezas de un rompecabezas imposible. Bolsas de harina vacías encontradas en contenedores alejados, restos de láminas negras de acrílico cortadas de forma ovalada, fibras sintéticas de un blanco amarillento, trozos de cuerda con nudos artesanales y piezas de madera adaptadas como estructuras internas para algo que, en conjunto, podría sostener un disfraz. Las evidencias parecían hablar de un trabajo meticuloso, preparado con meses de antelación. Los materiales eran fáciles de conseguir, pero el ensamblaje mostraba una comprensión técnica que iba más allá de una simple broma. En las casas de las familias afectadas, los porches se habían convertido en pequeños altares improvisados.
Velas, fotografías, peluches y dibujos infantiles se acumulaban sobre mesas y sillas. El viento de noviembre los agitaba, haciendo que las llamas temblaran y que los papeles se movieran como si quisieran abandonar su lugar. La vida cotidiana del pueblo quedó suspendida. Algunos comercios cerraron durante semanas. Las iglesias ampliaron sus horarios y comenzaron a organizar vigilias nocturnas. En los márgenes del río, el movimiento habitual de pescadores desapareció. Nadie quería acercarse al agua. A pesar de la magnitud de la búsqueda, las patrullas no encontraron rastro físico de los niños. Solo la repetición de un patrón, huellas planas en barro, manchas de harina en superficies verticales, zanahorias dejadas en lugares que parecían escogidos al azar. 3 hipótesis circularon con fuerza entre las autoridades y los investigadores independientes. La primera, conocida como el solitario, describía a un individuo alto y fuerte, con conocimientos de navegación fluvial y habilidades manuales, que habría actuado solo. Sin embargo, las distancias y la simultaneidad de algunos incidentes contradecían esta posibilidad. La segunda, la pandilla, sugería la existencia de varios participantes, uno principal que vestía el traje y otros encargados de facilitar las desapariciones mediante cortes de luz, humo artificial y transporte en vehículos o embarcaciones. Esta explicación resultaba más plausible, aunque no justificaba algunos fenómenos extraños como la repetición exacta de las risas múltiples escuchadas en distintas zonas del pueblo. La tercera hipótesis no provenía de los canales oficiales. Hablaba de un vínculo con el río, de cómo ciertas acciones repetidas podían impregnar el entorno hasta que éste respondía. Según esa teoría, si una figura disfrazada se movía junto al agua durante el tiempo suficiente, el agua aprendería a devolver su imagen y su voz. Era una idea rechazada por todos, pero que se mencionaba en susurros cada vez que las evidencias parecían desafiar la lógica. El 31 de octubre de 2009, Prattville intentó retomar la tradición de Halloween. Las rutas seguras se reforzaron, los disfraces de conejo fueron retirados de las tiendas, y el número de voluntarios triplicó al del año anterior. Sin embargo, la tensión flotaba en el aire. Esa noche, aunque no hubo desapariciones, varios vecinos reportaron haber escuchado 3 golpes huecos en sus porches, siempre después de las 10. Algunos afirmaron haber encontrado harina en la base de la puerta o zanahorias dejadas sobre el felpudo. Otros describieron haber visto, a lo lejos, una figura blanca observando desde la sombra de un árbol. El río permanecía inmutable, reflejando la luz de la luna con un brillo metálico. En la superficie, de vez en cuando, se formaban burbujas grandes que explotaban sin razón aparente, liberando un olor débil pero inconfundible. En el pueblo, las luces se apagaron más temprano que nunca. Y aunque no hubo víctimas, la sensación de amenaza no desapareció. La presencia seguía allí, paciente, como si supiera que el tiempo estaba de su lado. En los años siguientes, el caso del conejo de Alabama se convirtió en una historia fragmentada, repetida con variaciones según el narrador. Las nuevas generaciones escuchaban la leyenda como si fuera ficción, pero quienes vivieron aquel 2008 sabían que algo real había sucedido. Algunos porches aún llevan marcas de harina incrustada en la madera, imposible de eliminar del todo. En ciertas madrugadas de octubre, el viento parece arrastrar un olor tenue, mezcla de pan sin hornear y humedad de río. En la ribera, hay quienes aseguran ver, en noches sin luna, una embarcación pequeña desplazándose sin provocar olas. Sobre ella, una figura blanca permanece inmóvil, con orejas largas y una sonrisa cosida que no se mueve nunca. Nadie intenta acercarse. Nadie quiere comprobar si el conejo sigue recogiendo lo que comenzó a buscar aquella noche. Y cuando en algún porche se escuchan 3 golpes huecos, el consejo es siempre el mismo: no abrir la puerta, no asomarse, no responder. En Prattville, todos saben que algunas presencias no se marchan. Solo esperan.